¿Por qué fracasa un proyecto de software? ¿Porque no se entregó a tiempo? ¿Porque se hizo con recursos limitados y presupuesto muy bajo? ¿Porque se hizo con la última tecnología y ahora no tienes el soporte adecuado? ¿O porque realmente se hicieron estimaciones muy erróneas? Acompáñame y discutamos un poco más sobre esto en este Mitoblog. Un proyecto tiene tres dimensiones de interés: el costo, el tiempo y el alcance. Y si no sabemos gestionar alguna de ellas, corremos el grave riesgo de fracasar. Algo muy peculiar o usual que puede pasar en el desarrollo de un proyecto de software es que no vamos a gestionar de una manera adecuada las tres dimensiones y vamos a terminar comúnmente renegociando alguna de estas. Les pongo un ejemplo que probablemente todos hemos vivido. Se trabaja en un proyecto muy prometedor, tenemos muy buena cantidad de recursos, un muy buen tiempo para poder desarrollarlo y finalmente, ¿cuál es el resultado? Terminamos con todo el equipo desmotivado, desmoralizado, sin ganas de seguir trabajando en ese proyecto. Algunos han renunciado, algunos han cambiado a otro proyecto. ¿Les parece o les suena muy familiar esa situación? Yo creo que sí, alguna vez probablemente nos hayamos topado esto desarrollando proyectos. O quizás también nos hemos echado muchas horas extras y no hemos llegado a deadline, no hemos podido entregar el proyecto a tiempo. O otra situación que puede ser muy común, que las reuniones que tenemos a diario, más que sean productivas, son reuniones un poco de acusación, sarcásticas, los típicos correos donde uno se acusa al otro, inclusive con copia al gerente, inclusive hasta al mismo presidente de la República, pero para que se entere todo el área. ¿Les parece muy familiar esa situación? U otro ejemplo más, estamos muy ajustados con el tiempo y se le ocurre al jefe o al gerente de proyectos contratar a más personas para poder aligerar los tiempos del proyecto. ¿Les suena familiar esa situación? Un proyecto de software tiene un éxito total cuando logra satisfacer las necesidades del cliente sin afectar la creación de este y además no alterar tampoco las dimensiones que hemos hablado al inicio. Suena un poco utópico, ¿no? Un poco complicado, pero no imposible. Todo depende de la organización y la planificación. Pero a veces el gestor de proyecto es el enemigo número uno para que este proyecto se lleve a cabo. Porque no sé si les ha pasado, a veces contratan al amigo del gerente para poder liderar este proyecto y esa persona no tiene ni la más mínima idea respecto al desarrollo de software, solamente está ahí porque es un conocido. ¿Ok? Nos guste o no, siempre vamos a tener que trabajar con una persona que está liderando un equipo de trabajo y un proyecto en particular. Lo importante es saber seleccionar a esa persona, saber que esa persona tenga un conocimiento lo más necesario y adecuado para poder entender cada área del proyecto. No se requiere que sea un erudito, un especializado en todas las áreas, pero por lo menos haber tenido una experiencia previa en alguna especialización, o sea, en programación, redes, base de datos, en alguna cosa que interviene en el proyecto. Pero algo que sí es fundamental que el jefe de proyectos o el que está direccionando este proyecto conozca es que domine muy bien el negocio. Algo muy importante es que debe conocer el negocio, lo que necesita el cliente, mucho más que todo el equipo de trabajo. Así que esa persona es importante porque si esa persona falla, los que van a sufrir es todo su equipo que está atrás. Quizás no tuvimos la culpa en totalidad, pero estuvimos bajo su dirección. Otro punto que también podemos discutir es cuándo conviene agregar más gente al proyecto, cuándo es necesario realmente. Contratar más gente implica en muchas ocasiones, por no decirlo el 100%, que se disponga un tiempo para la mentoría, para que esa persona se adapte a este trabajo que estás haciendo. Y si estamos en un proyecto con los tiempos muy apretados, donde tenemos que entregar el producto para ayer, entonces contratar a una nueva persona, más que aligerar, va a retrasar, porque esa persona siempre va a estar preguntando: oye, ¿cómo se hace este trabajo? ¿Me puedes ayudar? Y eso es un tiempo de mentorías que a veces no podemos recuperarlo. ¿Cuál sería lo más idóneo? Bueno, si tenemos un equipo de trabajo que ha estado muy compenetrado con el proyecto y prácticamente se entiende de todas las áreas, podríamos decir que una persona apoye el trabajo de otro si es que ya tiene su carga aligerada. Entonces es cosa de gestionar tus propios recursos. En lo particular, contratar a una persona más no siempre es beneficioso, ¿ok? No siempre lo es. Finalmente, algo muy común que puede pasar es las estimaciones muy optimistas. Seamos conscientes, siempre cuando tenemos que pensar en cuánto tiempo nos va a tomar hacer una determinada tarea, siempre pensamos en el escenario ideal y a veces no tenemos en esa ocasión la disponibilidad o la visión total de todas las posibles alternativas que puedan pasar y eso no lo tomamos en cuenta y al final incluye en los tiempos y en costos. Pero ¿qué podemos hacer exactamente para que un proyecto tenga éxito? Algunos factores que podría recomendar y son los siguientes. Involucramiento del usuario. Si nuestro usuario lo dejamos prácticamente para el final, es decir,
solo tuvimos una reunión inicial y luego nos desaparecimos, hicimos todo el producto y le presentamos al final, probablemente te haga muchas correcciones. Así que el usuario debe estar involucrado en todo el proceso, de inicio a fin. Soporte de gerencias. Con esto me refiero a que nuestras decisiones tienen que estar respaldadas por alguien que pueda tener mayor jerarquía a nosotros, porque no podemos asumir algunas cosas que posiblemente no están dentro del presupuesto o de los planes de una alta dirección. Tercer punto, requerimientos claros. Con esto me refiero en que si no tenemos una claridad, una certeza absoluta de lo que consiste un cierto desarrollo, debemos preguntar, porque peor es asumir algo y luego volver a invertir tiempo en corregirlo. Punto 4. Una planificación adecuada. Y esto es un poco difícil de realizar en las primeras estimaciones, porque es un poco más que todo de la experiencia que pudiste haber tenido con proyectos previos. Una estimación adecuada se tiene que darse cuenta cuando planeas el escenario ideal y tratas de verificar todas las posibles aristas o problemas que puedan pasar para poder llegar a ese escenario ideal, ¿no? Punto 5. Expectativas realistas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros tenemos un presupuesto limitado en el proyecto, un tiempo limitado, y hay parte del equipo que se emociona mucho e invierte demasiado tiempo en tunear una funcionalidad, hacer lo mejor posible, agregar muchas características que ni siquiera fueron planteadas desde un inicio, pero simplemente por un ego de poder hacerlo muy bien. Y bueno, se puede aplaudir eso, pero en una situación donde juega en contra el tiempo y el dinero, y más aún de un cliente, primero tenemos que poner en importancia a la necesidad del cliente, y de acuerdo a cómo podemos manejar los tiempos, quizás podemos agregar eso adicional. Punto 6. Hitos más pequeños. La típica frase, divide y vencerás. Con esto me refiero a que si tú tienes un proyecto complejo, puedes dividirlo en pequeños hitos para poder determinar un avance muy gradual y muy rápido. Con eso puedes tener iteraciones un poco más constantes y un poco más palpables para poder ver el producto que está creándose. Punto 7, y creo que es el más importante de todos. Personal muy competente. De nada sirve estimar tiempos breves, estimar tiempos holgados, estimar el tiempo que tú gustes, si vas a derivar esa acción a una persona que no tiene muchas habilidades. Lo que para ti quizás pudo haber sido en 3 días, para esa persona que recién está iniciando le puede tomar una semana. O mejor aún, a una persona más experimentada le pudo haber tomado menos tiempo. Entonces, lo ideal aquí es rodearnos de un equipo competente que tenga experiencia en las herramientas y en los procesos que tú vas a direccionar y que son parte del proyecto. Así que esto es un punto muy importante y que mayormente determina el éxito del proyecto. En fin, hemos mencionado algunas situaciones que provocan que los proyectos de software fracasen y algunos factores para su propio éxito. En tu experiencia, ¿podrías compartirme algo que determine que un proyecto de software sea exitoso o no? Los leo en los comentarios. Espero que les haya gustado este mitoblog y conmigo será hasta otra ocasión. No te olvides suscribirte, darle like al canal y seguirnos en todas las redes sociales. ¡Hasta pronto!